De los datos a la noticia. Gladys en Éxitos. 4:28 de la tarde y ya está en línea telefónica nuestro próximo invitado. Se trata de Leonardo Buniac, economista, magíster en Economía Internacional, especializado en finanzas internacionales y consultor en planificación estratégica y calificador de riesgo bancario. Y con él vamos a hablar del siguiente tema. Leemos en Banca y Negocios que la banca en nuestro país acumula 13 semanas sin poder cubrir el 100% del encaje legal. Y nuestro invitado, cada vez que conversamos con él, habla de lo nocivo, lo perjudicial que es para nuestro país, para el sistema financiero, para la banca, no levantar esa decisión del encaje legal, que prácticamente es única, no hay otro país con un encaje legal como el que está en Venezuela y que restringe tanto la actividad crediticia, el acceso que pueden tener a créditos los venezolanos, el aparato industrial y en líneas generales la economía. Leonardo, un gusto conversar con usted, bienvenido a Zona Éxitos, no a este programa de Gladys en Éxitos. Hola Lilia, ¿cómo estás? Un placer, siempre un gusto saludarte y conversar contigo y esos miles de radioescuchas que siempre te siguen. A ver, insisto en recordar que no ha habido conversación que tengamos con usted en la que no hable de esa voluntad política que es necesaria para levantar el teléfono y tomar la decisión de levantar ese encaje legal que no se ha podido cumplir en las últimas 13 semanas por la banca en nuestro país. Sí, mira, realmente más allá de poder explicar tecnicismos que tengan que ver con, digamos, los atributos de la actual política monetaria del Banco Central de Venezuela, de la justificación, el por qué mantiene en un nivel tan elevado, tan alto el encaje legal, al punto de constituir un verdadero gravamen a la intermediación financiera en Venezuela, uno nos explica cómo podemos pensar en una economía moderna sin crédito bancario, porque al final, cuando hablamos de déficit de encaje legal y bancos que se ven obligados a tocar el encaje para poder cubrir la demanda de retiro de los depositantes, para poder disponer de algunos niveles de liquidez con que atender su normal desenvolvimiento del negocio, más allá de eso, y explicar que el Banco Central intenta a través de la banca contener las presiones cambiarias en Venezuela, contener presiones cambiarias que se derivan de una elevada inflación, ya comienza nuevamente a acariciar sigilosamente la espiral hiperinflacionaria. Más allá de eso, lo importante es el crédito bancario. Lo importante es que como consecuencia de estas 3 semanas de déficit permanente en encaje legal, la banca ciertamente va a sufrir las consecuencias y la está sufriendo en términos de las penalidades que significa el déficit de encaje, de las multas tan grandes, del costo financiero tan alto del déficit de encaje legal, que lo vive pues, la humanidad de las entidades financieras en su estado financiero, en su rentabilidad. Más allá de eso, lo que a mí realmente como venezolano, venezolano de a pie, me interesa es el impacto en el crédito bancario, en que la intermediación financiera en crédito en Venezuela sigue estando en el piso, en que el crédito bancario en Venezuela consolidado, público y privado, no supera los 700 millones de dólares, que esto es más o menos equivalente al crédito de una agencia bancaria en cualquier parte de Colombia, menos en Bogotá. Una agencia bancaria en cualquier lugar de Bogotá tiene una cartera de crédito más grande, y hablo de un solo banco, y hablo de una sola agencia, más grande que toda la banca venezolana junta, pública y privada. Tenemos la banca más pequeña de América Latina, cartera más pequeña de la región, incapaz, por cierto, en los actuales momentos, de ser un factor de relanzamiento de la economía venezolana hacia el siglo XXI. No podemos hablar en Venezuela de posibilidades de crecimiento económico, de relanzamiento de la economía, si no somos capaces de tener una economía donde el crédito bancario recupere su rol, recupere su importancia. Así que entonces, dime. No, que justamente sobre esto que habla de la importancia del crédito, que no existe economía moderna sin crédito y es inviable la posibilidad de reactivar o relanzar la economía venezolana sin que haya acceso al crédito. ¿Cómo están haciendo entonces nuestros industriales, nuestros empresarios? ¿De qué manera están financiando su operación?
Bueno, en primer lugar, al estar el crédito bancario completamente detenido, los bancos han acudido a algunos mecanismos, por ejemplo, de crear back-to-back. Back-to-back es que bancos, las empresas están entregando en garantía dólares para poder recibir los llamados créditos comerciales indexados en dólares, solo a nivel corporativo. Esto es posible. Muchas empresas pequeñas y medianas obviamente acuden a traer sus propios dólares para poder financiar su actividad, ¿verdad? Sin embargo, es obvio que la economía venezolana, como ya tú sabes, está experimentando una suerte de frenazo muy fuerte, muy importante en el nivel de actividad económica, lo cual te hace pensar que ya las estimaciones de crecimiento para este año, que lucían tan interesantes y que algunos economistas llegamos a decir que si se cumplían los pronósticos que hicimos desde noviembre del año pasado, este año veríamos una Venezuela con un crecimiento similar a las economías de mayor crecimiento de América Latina, especialmente Dominicana y Panamá. Pues ya eso no va a ser posible, porque entre otras cosas estamos experimentando una suerte de frenazo, porque el crédito bancario, entre otras cosas, está totalmente frenado. O sea, ya el crédito bancario no está creciendo. Lo poco que crecía era el crédito comercial indexado y eso tampoco lo está haciendo. Así que entonces tienes una economía que se está financiando, entre otras cosas, a través de la llamada economía subterránea, esa economía oscura, esa economía de sombra, ¿verdad? Donde se dan esas prácticas de legitimación de capitales y lavado de dinero en muchos casos que provienen de actividades vinculadas a estas actividades que son típicas de la frontera Colombia, de Colombia con Ecuador, de Ecuador con Perú, de Bolivia con Perú y de Venezuela con Brasil, de Venezuela con Colombia, que es muy típico en la región andina, que son estas actividades vinculadas a temas como el narcotráfico, a temas como exportación, contrabando y extracción de oro, contrabando de gasolina, la extorsión en la frontera, actividades delictivas que ocurren y que todo esto permea dólares hacia la economía venezolana. Eso es uno de los elementos que sin duda está financiando el proceso transaccional en Venezuela, lo que se llama la dolarización transaccional. Ahora el sector productivo tiene muy poco o escaso financiamiento. ¿Con qué lo están haciendo los empresarios? Básicamente con recursos propios, con sus propios recursos, y esto es imposible. De esta manera es imposible sostener un crecimiento económico sostenido de carácter no Y inflacionario. más allá de la sostenibilidad de a pulmón y a recursos propios, mantener esa operación, ¿tiene una incidencia, un impacto sobre el precio final? ¿El costo contribuye con el alza de los precios que estas operaciones y estos empresarios estén asumiendo riesgos tan grandes? Sin duda que tiene que tener un impacto, pero el mayor impacto tiene que ver sin duda con la inflación importada, que tiene que ver básicamente con traer productos del exterior, porque vamos a estar claros, el sector que más crece en Venezuela es el sector comercio y servicios, que está vinculado a las importaciones que están afectadas sin duda por el deslizamiento cambiario y el nuevo tipo de cambio. Esto obviamente hace que tengas en Venezuela una inercia accionaria que impacta la estructura de costo y que obviamente se traslada al producto final. En líneas generales tienes entonces una acumulación de distorsiones macroeconómicas muy importantes que te está afectando la actividad económica en Venezuela con el resultado de un nivel, no de recesión, pero sí un frenazo muy importante en el nivel de actividad económica. La economía venezolana apostaba crecer más o menos un 6,5, 5%, y este año el crecimiento posiblemente esté por debajo de la mitad de esa cifra. Y eso, lamentablemente, en medio de la espiral inflacionaria que ya comienza a acariciar de alguna manera la espiral de la hiperinflación. Ojalá que ese no sea el caso. Que justamente sobre eso conversamos con Leonardo Buniac, economista, calificador de riesgo, consultor en planificación estratégica. Ha hecho mención en varias ocasiones a ese frenazo, a cómo no se van a cumplir esas expectativas de crecimiento que había antes, pero también ha dicho que ya estamos empezando a sentir en el bolsillo esa inflación, y una de las razones para mantener este encaje legal por parte del gobierno era que se intentaba contener esas presiones cambiarias a través de la banca. Si esto ya no está funcionando, vamos a tener lo peor de dos mundos. Vamos a tener la restricción al crédito que nos afecta a todos, pero a la vez la inflación que no se está logrando controlar con esta estrategia. Sí, y básicamente porque el problema no es la banca. Se sigue creyendo que el crédito bancario es quien genera inflación cuando el crédito bancario está totalmente indexado.
Un empresario que toma un crédito comercial e intenta especular con él comprando dólares para revender, se quema las manos. ¿Por qué razón? Porque el crédito está totalmente indexado al comportamiento del tipo de cambio. Por lo tanto, usted pide un crédito hoy en bolívares equivalente a $1,000 y dentro de 2 meses, cuando lo vayas a pagar, vas a pagar los mismos $1,000, pero un nuevo tipo de cambio por el deslizamiento cambiario. Es decir, que el crédito quedó siempre indexado por la tasa de cambio, por el tipo de cambio, por el deslizamiento cambiario. Así que es imposible especular con el crédito bancario. ¿Qué es lo que te genera la inflación? Que el gobierno lamentablemente sigue recurriendo al triste expediente de utilizar al Banco Central como mecanismo de financiamiento inorgánico. Nuevamente regresamos al triste expediente de monetizar el déficit fiscal. En otras palabras, ajustes salariales, ajustes que tengan que hacer de financiamiento del gasto público, se está haciendo con emisión monetaria de origen fiscal. Por lo tanto, entonces, se mantiene un elevado encaje legal en Venezuela y al mismo tiempo se le niega a la banca la liquidez a través de la propia banca oficial. ¿Para qué? Para contener el crédito bancario con el objetivo teóricamente de detener la inflación y detener el tipo de cambio, y el objetivo no se está cumpliendo. Entonces vas a tener lo que tú dices muy inteligentemente, el peor de ambos mundos, porque tienes un frenazo en la economía venezolana, acompañado por una restricción brutal del crédito bancario, pero al mismo tiempo acompañado con una espiral inflacionaria que ya comienza a acariciar, como te decía yo, los niveles previos de la hiperinflación. Entonces tienes una economía de preflacionaria, donde tienes entonces una suerte de contracción económica o recesión o frenazo de la economía en un contexto lamentablemente de una espiral de inflación. Leonardo, eso es lo que llamaríamos entonces el peor de ambos mundos. Que por cierto, hablando de eso, uno tradicionalmente, y si tuviese la oportunidad de hablar con uno mismo en el pasado, se recomendaría, yo creo que todo el mundo se diría a sí mismo lo mismo, compra dólares, porque eso te permite protegerte. Si ya estamos dolarizados de facto, ¿nos protege de esa manera de la inflación? ¿O ya ni eso nos salva? Sí, básicamente la gente, inclusive el venezolano de a pie, te lo dice todos los días, dólar comprado, bolívar salvado. Si tú quieres salvar tu bolívar, pues compra dólares. Por eso que Venezuela, la economía está definitivamente dolarizada desde el punto de vista de la demanda, porque Venezuela lo desprecia el bolívar, rechaza el bolívar como instrumento de cambio, como instrumento de pago, pero especialmente lo rechaza como reserva de valor. Nadie en Venezuela está ahorrando en bolívares. Usted mantiene algunos bolívares en su cuenta corriente simplemente como instrumento, como medio de pago, porque algunas cosas tiene que pagarle en bolívares, no te queda más remedio. Pero como reserva de valor, nadie en Venezuela te ahorra en bolívares, porque sabe obviamente que está totalmente erosionado, ya sea por la inflación o está erosionado por el propio comportamiento del mercado cambiario. Así que entonces, la alternativa siempre es dolarizarte para poder salvar tus haberes. Esto hace entonces que Venezuela sea una economía desde el punto de vista informal y de la demanda totalmente dolarizada. ¿Cuándo Venezuela se dolarizará por la oferta? Cuando el Banco Central de Venezuela le diga a Lila, le diga a Leonardo, póngase su traje de gala, que hoy a las 8 de la noche vamos a anunciar que la nueva unidad de cuenta, el nuevo instrumento de pago y reserva de valor será el dólar de los Estados Unidos. Y ahí entonces se deben recoger los bolívares para ser reemplazados por dólares, y será entonces el dólar el nuevo signo monetario de Venezuela. Pero eso necesita el aval de la Reserva Federal. Y eso es imposible por razones políticas, pero por razones aún más interesantes, porque el bolívar es un símbolo patrio. Y como es un símbolo patrio, el bolívar seguirá conviviendo en una suerte de economía dual y monetaria con el dólar de los Estados Unidos. Bueno, pues Leonardo, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros Encantado, estos minutos en siempre. este espacio de Gladys en Éxitos.